Doctor Carrión, hemos escuchado que usted también ha hecho algunos comentarios, puntualizaciones respecto de cuál debe ser el verdadero papel de la SNAI. Hasta ahora ha sido un poco una isla independiente que no le ha dado cuentas a nadie, no le ha rendido cuentas a nadie. Y si hacemos un balance de su gestión, difícil encontrar algo que destacar. No sé qué opina usted y si usted cree que hay que cambiarle las funciones al SNAI. Buenos días, Jimmy. Un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, yo vengo sosteniendo ya desde hace algún tiempo que la lógica de funcionamiento que tiene el SNAI no es la más correcta, no es la más adecuada para lo que está viviendo el país. Si originalmente estuvo inscrita en lo que era un ministerio, que era el Ministerio de Justicia, después, en el año 2017, se decidió modificar esa lógica para incluso tener una contracción del presupuesto y se creó este SNAI. Exactamente, es una isla aparte, es una entidad absolutamente autónoma y que se inscribe un poco en la lógica general de lo que se conoce con el nombre del sistema penal, que tiene tres instituciones. Uno, lo que es la policía, otro, lo que es la justicia, y en tercer lugar, lo que es el sistema carcelario. Eso en teoría funciona relativamente bien en los países que corresponden, porque la cárcel es, llamémoslo así, el espacio final donde un delito tiene que pagar su pena. Entonces, la cárcel no es otra cosa más que lugar de castigo. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto en el caso del Ecuador y yo diría en el caso de América Latina en general? Que no solo es el espacio final, no solo que es el espacio donde se paga la pena, se expurga la pena, sino también donde se cometen los hechos delictivos. Entonces eso ha hecho que se deba repensar absolutamente esta situación y yo creo que tendría que estar cumpliendo una segunda función, que no se cometan hechos delictivos, es decir, que tiene que tener políticas de seguridad. Entonces aquí hay un problema estructural que toca subsanar y para mi manera de ver, el SNAI debería estar dentro del Ministerio del Interior. Claro, pues de rendirle cuentas a alguien. El problema está en que la política del SNAI nada que ver a veces con las políticas del gobierno. En este momento mismo no tenemos claro qué está haciendo el SNAI, ¿no? No, y aquí hay una cosa que hay que ser objetivos, Jimmy. Es decir, nosotros empezamos este estado de excepción, si no me equivoco, el 8 de enero, y se acaba el 8 de abril porque se hizo una extensión de un mes adicional, es decir, son 3 meses. Uh-huh. Durante esos 3 meses, lo único que hemos tenido que es bastante, es la entrada de las Fuerzas Armadas a 18 recintos carcelarios, de 36. Uh-huh. Pero en esos mismos 3 meses, ¿qué se ha hecho para pensar el SNAI? A mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque esto se cierra el 8 y el 9 las Fuerzas Armadas le entrega las cárceles al SNAI. Y vamos a volver a la misma situación. Yo creo que el SNAI es una institución muy corrupta, que ya se ha evidenciado en muchos casos. Es una institución que está permeada, que ha penetrado el crimen organizado, que eso es absolutamente evidente. Y en tercer lugar, es absolutamente ineficiente. Es decir, ahí adentro se mata gente, ahí adentro hay sistemas de comercialización impresionante que hace pensar que las cárceles no están manejadas ni siquiera por el SNAI, sino principalmente por estas estructuras criminales. Y entonces todo eso tiene que reestructurarse, tiene que redefinirse. Y a mí me parece que el punto de partida es cerrar el SNAI y crear una cosa nueva, para que no tenga todos los vicios que hemos tenido durante estos ya casi 7 años de existencia. Doctor, buen día. Omar Jaime saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Omar? Doctor, ¿cómo está? A ver, pero entonces, ¿lo decapitamos o le damos un poquito más de vida asistida al SNAI? O sea, yo creo que a estas alturas no queda más remedio que darle un poquito más de vida porque no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, de aquí a 15 días, 2 semanas, porque es el 8 que se cumplen los 3 meses, ¿cuál es la alternativa? No se ha creado ninguna alternativa, por eso es lo que sostengo. Entonces, claro, hasta tanto tiene que haber algo, y lo que tenemos, a pesar de que es malo, de que tiene muchos problemas, pues eso es lo que hay. Ahora, que eso mismo pueda internamente renovarse, yo lo veo imposible. Ya, ahora, doctor, es que aquí viene la gran discusión, ¿no verdad?
el control de las cárceles, qué rango debe tener dentro del organigrama de la función ejecutiva. Recordemos, bueno, todavía le queda parte de la administración del señor Noboa. Él prometió barcazas, él prometió dos nuevas megacárceles, que supuestamente uno iba a ser por acá en la parte de Santa Elena y uno en la Amazonía, si mal no recuerdo. Y alguien tiene que administrar esas cárceles, ¿no, verdad? Y más aún, por ejemplo, las barcazas en alta mar. La pregunta es, al usted decir que pase al Ministerio del Interior, ¿usted cree que actualmente, con las condiciones del Ministerio del Interior, tiene capacidad como para policía y al mismo tiempo cárceles? ¿O tenemos que volver quizás a su momento a la figura de un ministerio que se encargue de eso? Yo no creo que sea la salida a un nuevo ministerio. Okay. A mí me parece que eso de alguna manera mantendría el tema que estamos discutiendo de la autonomía. ¿Por qué? Porque simplemente subiría de rango, ¿no? Pero mantendría exactamente la autonomía. La ventaja de que entre dentro de uno, como el caso del Ministerio del Interior, es que ahí se formulan políticas de seguridad. Entonces se puede tener las dos políticas que estaba diciendo hace un rato, política de seguridad y política penal. Y a mí me parece que eso es dentro del Ministerio del Interior. Ahora, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. El problema que nosotros tenemos es que hay una gran indefinición entre si tenemos dos ministerios o tenemos uno solo rato. Porque están, entre comillas, fusionados el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Pero para unas cosas aparece un ministerio, para otras cosas aparece el otro ministerio, pero bajo la misma cabeza. Entonces, yo creo que eso también hay que resolver. Una cuestión absolutamente elemental de cualquier política pública que uno haga es preguntarse quién hace la política. Y entonces, ese es un punto de partida fundamental. ¿Quién hace la política de seguridad? Y yo creo que aquí hay indefiniciones, y hoy día está suplantado eso, básicamente por las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas ya se nos van el 8. ¿Quién se encarga de las calles? Pues será la policía, me imagino. ¿Bajo quién? Bajo este híbrido raro del Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Claro, doctor, aquí un abogado que nos observa todos los días me informa que ayer la Corte Constitucional nuevamente se refirió a la extensión de 30 días más del estado de excepción, ¿no es verdad? Porque ya se había pronunciado en el primer momento del 9 de enero. Y en ese fallo o en ese dictamen de la Corte, aclara y reitera, porque ya lo había dicho en el primer dictamen, que el conflicto armado interno, y cito, no es un tema jurídico, sino de hecho. Por lo cual, si el presidente considera, pasado el 8 de abril, que el conflicto sigue, puede mantener a los militares inclusive sin estado de excepción. Pero bueno, solamente es una aclaración legal, porque el punto es, doctor, en estos momentos tenemos militares en las calles, pero seguimos teniendo asesinatos, seguimos teniendo secuestros. En Guayaquil se quintuplicaron los secuestros y las extorsiones, y también los militares se cansan, pues en algún momento son seres humanos, ¿no es verdad? Y no pueden estar en todos los sitios. La pregunta a lo que yo le quería llevar, doctor, es, estamos ya próximos a cerrar estos 90 días. ¿Qué evaluación tiene usted de lo que ha ocurrido con respecto a partir del 9 de enero, cuando fue lo de TC Televisión, lo de los atentados y todo? ¿Qué evaluación se puede sacar de todo este tiempo? A ver, en primer lugar, me parece absolutamente pertinente la observación que ha hecho este abogado, porque son dos cosas distintas, el estado de excepción y esta definición que hizo el presidente de conflicto interno armado. Son dos cosas distintas, pero en este caso son complementarias, y hacia el futuro efectivamente puede ocurrir lo que le está señalando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? En segundo lugar, y luego voy a la pregunta pertinente que usted hace. En segundo lugar, nos ofrecieron, olvidémonos de las barcazas porque eso fue campaña electoral, eso estaba supuestamente dentro de un plan Fénix que nadie lo conoce, pero las barcazas yo creo que desaparecieron. Entonces, ¿qué es lo que hizo en enero el presidente? Una rueda de prensa donde nos mostró los videos de las dos cárceles que se irían a construir, la una en Santa Elena y el otro en la Amazonía. Ahora, aquí viene un problema. Cada una de esas cárceles son para 750 personas, un poco menos incluso. Es decir, esa oferta sería para 1.500 personas recluidas.
¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo en términos del estado de excepción y de la guerra interna? Se han tomado presas a 13,000 y pico de personas. Si antes nosotros teníamos 31,000 personas privadas de la libertad, hoy día estamos con 45,000 personas privadas de la libertad, que es una cantidad infinitamente mayor a la que tuvo Guillermo Lasso cuando decidió reducir el número de personas privadas de la libertad. Pasó de 42,000 que tenía, ahorita tendríamos 45, a las 31 que tenemos de este rato. En otras palabras, hemos vuelto a un nivel de hacinamiento muy fuerte que fue una de las causas de las masacres, de los problemas que tuvimos internamente. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que ha pasado en este tiempo del estado de excepción? Yo creo que hay dos resultados interesantes. Uno, dentro de las cárceles, porque se cortó la relación entre el adentro y el afuera. Básicamente la captura de teléfonos, de computadoras, de routers, de cables, etcétera, etcétera. Se rompió eso. Ustedes recordarán, cada intervención que hacía las Fuerzas Armadas o la policía, inmediatamente afuera, en varias ciudades, coches bomba, sicariatos, incendios a las unidades de policía comunitaria, etc. Eso ya no ha existido. Entonces la relación entre el adentro y el afuera se rompió, pero eso puede reconstituirse. Una segunda cosa que me parece interesante es que dentro del sistema carcelario, como hablábamos hace un rato, hay un mercado perfecto, manejado por estas estructuras criminales. Pues, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que las Fuerzas Armadas están entregando todos los insumos necesarios para que la gente que viva ahí pueda vivir, es decir, comida, aseo, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado interno se rompió. ¿Hasta cuándo? Vamos a ver. La segunda cosa que me parece interesante es que hacia afuera, hacia las calles, también hubo un decline bastante importante de la violencia. Pero aquí se produjo una segunda cosa, justamente por lo que ustedes decían. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas son 44,000. La policía son 60,000. Entonces las Fuerzas Armadas no pueden copar todo el territorio nacional. Entonces lo que se hace son políticas focalizadas. Entonces, por ejemplo, no es todo el territorio de Guayaquil. Son ciertos barrios, ciertas zonas, ciertos sectores. Y entonces ahí se aplica focalizada la política. Resultado de eso, ¿qué es lo que tenemos? Es que se produce lo que mucha gente llama el efecto globo o el efecto cucaracha. Se desplazan a otros lugares. Entonces, por ejemplo, hoy día ya no es Guayaquil, ya no es Guaya. Santa Elena. Nosotros hemos tenido en Santa Elena, este fin de semana, una masacre donde fueron asesinadas 6 personas en un mismo acto, más 4 adicionales por sicariato. Eso no existía en Santa Elena. Entonces, lo que está pasando es que se desplazan, y se desplazan físicamente en términos de lugares y también por tipos penales. Lo que se está atacando ahora es sicariato, es asesinatos, es homicidios, y eso ha hecho que crezcan, por ejemplo, lo que es secuestros y lo que son extorsiones. Claro. Gracias al doctor Fernando Carreón, experto en seguridad y ciudad, docente de la Flaxo. Que tenga usted un buen día. Fernando, un abrazo. No, adiós, muchísimas gracias, ya nos estaremos viendo.